Bueno, buenos días. No sé si se me escucha, ¿sí? Bueno, bárbaro. Buenos días a todos, gracias por conectarse hoy a este encuentro en el que vamos a estar hablando sobre transparencia y acceso a la información en el sector pesquero. Les pedimos por favor si pueden silenciar sus micrófonos al ingresar, así no interrumpimos las presentaciones. Em, y si nos mantenemos con el micrófono apagado hasta la instancia de las preguntas. Gracias de nuevo por estar hoy conectados en este encuentro que organizamos con Sino Azul No Hay Verde y el Círculo de Políticas Ambientales. Somos organizaciones de la sociedad civil que hace un tiempo venimos trabajando en diferentes proyectos relacionados a la conservación de los océanos, de la biodiversidad marina, a la sostenibilidad de la pesca, la trazabilidad de la pesca, la ratificación de acuerdos internacionales vinculados a la conservación de océanos y al desarrollo sostenible en el mar, y que decidimos trabajar en conjunto en esta oportunidad en un proyecto que llamamos Mar Abierto, en el que el que tiene como objetivo promover estándares de trazabilidad en el sector pesquero, tanto en lo que es el sector privado, pero también en los actos administrativos de las agencias de gobierno que trabajan en este tema. El informe que vamos a estar presentando hoy lo lanzamos conjuntamente hace unos días. Se llama Transparencia en la pesca y acceso a la información, registro público de embarcaciones. Y lo que buscamos es promover el debate en torno a este tema. El acceso a la información pública es un derecho general en la Argentina. Nosotros lo que estamos buscando es que el sector de la pesca y la administración pública vinculada a este sector comiencen a transparentar datos, que en muchos casos esos datos están. Lo que necesitamos es que sean accesibles y que no solamente accesibles en términos de tecnología y de acceso a esa información, sino también que la gente, los ciudadanos comunes puedan poder interpretar esos datos. En lo que tiene que ver con el punto de transparencia y acceso a la información del sector pesquero, convergen una acciones, que es lo que va a estar trabajando Consuelo, y que tiene que ver básicamente con regulaciones que vienen del propio sector y del sector del derecho ambiental y del sector de la pesca, y obviamente el derecho al consumidor. Estamos acompañados, una vez presentado nuestro trabajo, queremos presentar también al FITI, que es una asociación mundial que busca y que trabaja también en lo que tiene que ver con aumentar la transparencia del sector pesquero y la participación en la gestión de las políticas públicas relacionadas con el desarrollo sostenible de la pesca marina. Nos acompaña Nicolás Rovegno, que es miembro de FITI, que es coordinador regional para América Latina. FITI es Fisheries Transparency Initiative, y ellos se dedican desde hace un tiempo a trabajar en estándares en lo que tiene que ver con gobernanza, en lo que tiene que ver con acceso a la información y transparencia, pero también lo que tiene que ver con trazabilidad de la pesca, que es otro de los temas que nos preocupan en Argentina. ¿Cómo vamos a organizar el encuentro de hoy? En primer lugar, va a estar exponiendo Consuelo Bilbao, que es directora política del Círculo de Políticas Ambientales y que está liderando este proyecto, y se va a enfocar en el contenido del informe que, como ya les dijimos, presentamos hace unos días, y que básicamente se enfoca en el entramado regulatorio y en la situación de la Argentina en materia de transparencia en la pesca y acceso a la información pública.
Y en segundo lugar va a estar exponiendo Nicolás, específicamente sobre el trabajo de FITI y además sobre los estándares que tienen que ver con la trazabilidad y con el punto específico que también nos ocupa, que es el registro de embarcaciones, cuáles son los antecedentes y cuáles son los requerimientos que deberían cumplir este tipo de registros de los cuales nosotros estamos impulsando en nuestro país. Antes de comenzar, les queremos avisar que la presentación de hoy está siendo grabada, que se va a compartir luego vía correo electrónico junto con el informe y que al final de las dos presentaciones va a haber un espacio, unos minutos de preguntas y respuestas. Las pueden ir dejando escritas en el chat para que sea más organizado y las podamos luego nosotros leer a los expositores. Y en caso de tener algún requerimiento, alguna consulta que no se pueda dejar en el chat, pueden levantar la mano y luego les daremos la palabra en el tiempo que vamos a dedicar a las preguntas y las respuestas. Nuevamente queremos agradecer a Nicolás y a Fiti por acompañarnos en el evento de hoy y agradecerles a todos por haberse conectado, y los dejo con Consuelo y al final de las presentaciones volvemos con las preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, gracias Eugenia. Ahí estoy tratando de presentar. No sé si están viendo la presentación. Sí, se ve, Consu. Sí, la voy a pasar a modo presentación. Ahí está completo, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Esperemos que la conexión nos acompañe. Que siempre ahí me avisan si en algún momento se traba o si es necesario que cierre la cámara. Bueno, agradecer este trabajo, como decía Eugenia, lo hicimos desde la Fundación Sin Azul No Verde y el Círculo de Políticas Ambientales, que están acá, el equipo que estuvimos trabajando en este primer acercamiento de transparencia en la pesca en la Argentina, en el cual hemos tomado varios criterios que trabaja FITI, así que hay algunas cuestiones que están citadas acá del trabajo de FITI que nos ha ayudado a nosotros a empezar a introducirnos en este proyecto de transparencia en la pesca en la Argentina. El esquema de la presentación es un poco, bueno, mencionarles los disparadores del informe, de transparencia, el marco regulatorio en Argentina sobre ambiente, sobre pesca y también lo que es específicamente sobre transparencia, ser un estado del arte de situación en torno también a la transparencia, específicamente acceso a la información en el sector pesquero argentino, y por último pasar a un semáforo que hicimos, una especie de semaforización en base a algunos criterios, requerimientos que vienen estableciendo los estándares de FIT y también de la Coalición de Transparencia de la Pesca, que es otro organismo también global que trabaja en el impulso de la transparencia. Ahí, estoy tratando, ahí está, de pasar. Bueno, un poco por qué nosotros empezamos cuáles fueron los disparadores. Bueno, entre ellos introducir esto introducir la discusión pública, un poco el tema de hoy, empezar a hablar de transparencia de la pesca en nuestro país. Y un otro de los disparadores importantes fue lo que sucedió el año pasado con el régimen de cuotas individuales transferibles de captura, que se hizo un reparto de un bien público de 5 especies comerciales. El año pasado fue un reparto para los próximos 15 años de 4 especies comerciales, donde había muy poca información y la información que había disponible por ahí en medios sectorizados tampoco era muy alentadora, lo que circulaba en los medios, y costaba tener acceso al proceso de asignación de cuotas y a la toma de decisión. Recién pudimos tener información una vez que el proceso fue cerrado, y en esas instancias es cuando empezamos a preguntarnos y tratamos de empezar a impulsar, a promover información sobre quiénes explotan nuestros recursos, cómo se explotan esos recursos, cuál es el estado de esos recursos que se están asignando, codificando,
La información sobre las empresas pesqueras y el desempeño de las empresas en nuestro país es muy poco, es muy difícil tener acceso a esa información. No tenemos un registro de embarcaciones ni de permisos de pesca en nuestro país y estamos viendo que hay una tendencia mundial sobre la transparencia de la pesca. Nosotros ya venimos trabajando en algunos de esos aspectos en trazabilidad de la pesca, en la transparencia del producto, pero entendemos que hay una tendencia mundial, una necesidad que requiere que empecemos a hablar de transparencia en el sector. El concepto, la idea, el principio de transparencia de la pesca se hace relevante en el informe de Estado Mundial de la Pesca del año 2010 y la FAO sostiene que la falta de transparencia puede ser un facilitador ahí subyacente de todos los factores negativos del sector pesquero global, entre ellos la pesca ilegal no declarada y no regulada, el exceso de la capacidad de la flota pesquera, la sobrepesca, los subsidios mal dirigidos, la corrupción, las malas decisiones de gestiones pesqueras, todo ello tiene que ver justamente con la opacidad del sector, con la falta de transparencia. Sabemos que para mejorar un sector, para mejorar la eficiencia, para poder medir, para poder evaluar cómo se está llevando adelante una gestión, necesitamos datos. Necesitamos datos y necesitamos visibilizarlo. Bueno, eso es la transparencia, es un poquito lo que nosotros estamos buscando tratar de promover en nuestro país. Respecto a nuestro marco regulatorio, con la reforma constitucional del año 94, se establece el artículo 41, donde se establece el derecho a un ambiente sano y particularmente la Constitución ya establece obligaciones de las autoridades de la administración pública en torno a la información ambiental. Esto es un textual del artículo 41, donde dice que las autoridades deben proveer a la utilización racional de los recursos naturales y a la preservación de la diversidad biológica y a la información y educación ambiental, por lo cual lo vinculado a información y a transparencia de los temas ambientales está dentro de la Constitución. Y a su vez, a partir de esa reforma de la Constitución, se establece el sistema ambiental argentino que está estructurado a través de la Ley General Ambiental, la 25675, que es una ley núcleo del año 2002, que establece los presupuestos mínimos, los estándares mínimos para la gestión ambiental y la protección del ambiente y la diversidad biológica. Y entre ellos hay una serie de principios de políticas y a su vez de instrumentos ambientales que deben ser aplicados, entre los cuales está el instrumento de información ambiental y participación ciudadana. A partir de esta ley se estructuran una serie de leyes sectoriales o leyes especiales, dentro de las cuales está el régimen federal pesquero, la ley 24922. Si bien la ley, el régimen federal pesquero, es una ley sancionada en el año 97 y promulgada a principios del año 98, que es una ley anterior a la Ley General del Ambiente, que es del año 2002, esta ley debe ser interpretada bajo la Ley General del Ambiente porque, como les decía, es una ley núcleo, es una ley sectorial a través de las cuales se va organizando todas las leyes sectoriales entre las que se incluyen la de pesca. Acá sacamos una parte textual que establece de la Ley General del Ambiente, que dice que la presente ley regirá en todo el territorio de la nación, sus disposiciones son de orden público, operativas, y se utilizará para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en esta. Por lo cual, los especialistas del derecho sostienen que la gestión pesquera debe ser interpretada desde esta noción ecosistémica sustentable, definida como una estrategia de manejo integrado de los ecosistemas y sus recursos naturales bajo los principios de prevención, precaución, acceso a la información y participación ciudadana que están establecidos en la Ley General del Ambiente. Brevemente, para hacer un recorrido sobre el régimen federal pesquero,
Este régimen ya compatibilizaba el ambiente y el desarrollo, establece el máximo desarrollo de la actividad pesquera en el mar con el aprovechamiento racional de sus recursos vivos, valora la actividad económica del hombre y el ambiente en el que se realiza y hace un especial énfasis en el desarrollo de procesos industriales ambientales que promuevan la agregación de valor y el empleo. Por lo cual, en el marco de la norma tenemos la protección garantizada en la actividad pesquera del ambiente y a su vez también la transparencia. Nuestro sector público pesquero se organiza a través del Consejo Federal Pesquero, que es un organismo rector, estratégico y federal, y a su vez está la autoridad de aplicación de la norma del régimen federal pesquero, que es la Subsecretaría, ahora es de Recursos Acuáticos y Pescas, pero generalmente le decimos Subsecretaría de Pesca, que es el ente ejecutor y operativo en el orden nacional, y a su vez están las administraciones pesqueras de todas las provincias con litoral marítimo, y también tenemos los organismos descentralizados como es el INIDEP de investigación, Instituto de Investigación Pesquera, y SENASA, que se dedica a los temas de sanidad e inocuidad. Ahora sí, hago un especial recorte sobre el tema de transparencia en el sector pesquero y sobre las normativas. No hay nada específico dentro del régimen del sector pesquero que refiere a la transparencia, hay mucho reglado sobre la información que debe brindar y cómo se administra la información del INIDEP con las autoridades de aplicación, sobre la información que se debe generar y que debe ser administrada por la autoridad de aplicación pesquera, pero no hay nada específico en torno a lo que refiere a transparencia en general y al acceso de información por parte de la ciudadanía. Sí tenemos el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, que es un instrumento voluntario, que en algunos artículos, especialmente el artículo 7, asesora sobre la recopilación y gestión de datos y que, como les decía, es un instrumento que es tomado de manera voluntaria por los estados para la gestión y el ordenamiento pesquero como recomendación. Pero sí, saliendo del régimen del sector pesquero, tenemos normas que también son posteriores a la ley de pesca, que hablan específicamente de la transparencia, que es un poco lo que ha venido sucediendo en las últimas décadas, de empezar a dar mayor visibilidad a los actos de gobierno o a los actos del Estado. Está la ley 27275, que es del año 2016, pero que esta ley viene a ampliar un poco los requerimientos de un decreto que creo que eran del año 2004, que establecía el acceso a la información pública para todos los organismos del Estado nacional. A su vez también tenemos la ley de régimen de libre acceso a la información ambiental, que es la ley 25831, que es la ley del año 2004, que es posterior a la ley general del ambiente que establece este instrumento de política ambiental que es la información ambiental. Y más recientemente, en el 2021, la Argentina ratifica el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo del año 2018 que tiene fuerza de ley porque es un acuerdo regional que fue ratificado por la Argentina, que lo que busca es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y la justicia en asuntos ambientales. Por lo cual tenemos un marco general robusto para avanzar en materia de transparencia en el sector pesquero, sobre algunos aspectos que es necesario trabajar en la institucionalización de estos principios y de este marco regulatorio que en esta etapa es más general. Cuando hablamos de transparencia, esto lo hemos tomado esta organización que realiza FITI sobre 3 grandes áreas para trabajar o introducirnos en el impulso o en la demanda de la transparencia. Por un lado, la gestión de la pesca por parte de los gobiernos, por el otro, la actividad de los buques pesqueros y el tercer área o sector grande, la trazabilidad de los productos, que es algo sobre lo cual ya hace 4 o 5 años que también venimos buscando un sistema nacional de trazabilidad de la pesca para y la acuicultura. Estos son los 3 grandes ejes que obviamente se
se integran, en algunos casos unos temas llevan a otros, y nosotros estamos pidiendo actualmente, o estamos demandando específicamente empezar a trabajar con una mayor información, sobre todo sobre la actividad, sobre las embarcaciones, los buques pesqueros y su permiso. Cuando empezamos a hacer difusión, divulgación sobre los materiales y hablar sobre transparencia, nos pasaba que a veces en las redes nos comentaban, nos decían, no, pero esta información ya está, o ustedes no entienden, o no saben, o no buscan, porque estábamos requiriendo cierta información, y nos decían, no, pero eso está en la página de la subsecretaría o en el Consejo Federal Pesquero. Y hay algo que es clave sobre la transparencia. Hacer algo transparente no es solamente publicar o poner datos en un sitio oficial. Transparentar las acciones del Estado refiere a generar y poner a disposición del público la información sobre las actividades de los organismos públicos de manera oportuna, en formato de datos abiertos, que sea accesible y que sea reutilizable. Estos son como principios centrales. La información tiene que ser primero de libre acceso, tiene que ser fácil de encontrar y tiene que estar en línea, ¿no? Online, hoy que está todo interconectado. Y es importante que esa información sea actualizada y completa. Hay dos tipos de información que brinda las administraciones públicas y que están contemplados en la ley del año 2016 de acceso a la información pública. Este tipo de información tiene que ver con la transparencia activa, que es la publicación, la publicidad proactiva por parte de las administraciones públicas de sus datos, que eso está establecido en la ley, y es más, la ley refiere a una cantidad de información que debe estar presentada y cómo debe estar presentada en los sitios web de cada organismo público, que obviamente poco se cumple sobre ese detalle de pedidos de transparencia activa, pero que está arreglado desde el año 2016. Y después también la transparencia reactiva, que es la información a pedido, que es la que podemos hacer mediante los accesos de pedidos de información pública, que también está regulado todos los requerimientos, fases y métodos en la misma ley. Acá, para recalcar un poco de nuevo el tema de, bueno, la transparencia, y acá también hacemos mención a este textual sobre la coalición de la transparencia de la pesca, que plantea que la transparencia abarca no solo la publicación por parte de los gobiernos de información y datos completos sobre pesquerías que estén actualizados, que sean precisos y se hayan verificado, sino también la accesibilidad y usabilidad de esos datos por parte de los interesados. Es importante que esos datos ayuden a la comprensión para facilitar la participación. En ese sentido, FITI también remarca sobre dos pilares para poder acceder a la información o a la transparencia pesquera. Uno de ellos es la visibilidad y el otro es la deductibilidad. La visibilidad es información disponible y accesible para todo el público, pero la deductibilidad, que también es muy importante, permite que la ciudadanía pueda sacar conclusiones confiables. Entonces, para poder evaluar la transparencia, no es solamente que haya información colgada en un sitio web ahí perdida, sino que se deben considerar las nociones de accesibilidad, confiabilidad e integridad de los datos, y sobre todo que esté pensada esa información, o que esté difundida o divulgada con la idea de promover el acceso público de todos los ciudadanos, de que todos podamos entender, comprender, cuando hablamos de un régimen de asignación de cuotas, cuando hablamos de distintos criterios que por ahí parecen específicos de un sector, que estén fácilmente disponibles para que la ciudadanía pueda entender y pueda tener conclusiones sobre, por ejemplo, el reparto de un bien público, que es un bien de todos y que todos tenemos derecho a conocer cómo se está haciendo uso de esos bienes. Acá un poquito ya metiéndonos en algunos aspectos que empezamos a introducirnos de manera genérica de cómo es la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión del sector pesquero en nuestro país.
en rasgos generales, bueno, no hay participación de la ciudadanía en la toma de decisión del sector pesquero dentro del Consejo Federal Pesquero. Hay una comisión asesora dentro del Consejo Federal Pesquero, digamos el Consejo Federal Pesquero, que está conformado por las autoridades provinciales, por autoridades nacionales, y donde también cada autoridad tiene posibilidad de voto, digamos, eso está arreglado y hay una, em, un decreto, una resolución específica que regula el procedimiento del Consejo Federal Pesquero, pero la información, cómo se dan esas reuniones, es muy poco accesible. También hay una comisión asesora que está establecida por la ley del régimen federal pesquero, que es una comisión para trabajadores y empresas del sector pesquero, donde no hay posibilidad de otros organismos que, por ejemplo, trabajen en transparencia o trabajemos en temas de ambiente o en procesos de seguimiento o de auditoría. No hay un espacio ahí de participación en ese Consejo Federal Pesquero. Las reuniones se dan a puertas cerradas, a diferencia de, por ejemplo, las comisiones o las reuniones de las comisiones en el Congreso de la Nación, de la Comisión de Intereses Marítimos, donde uno puede, más allá que no tenga participación, no tenga ni voz ni voto, puede al menos participar o estar de oyente para saber cómo se resuelven algunos temas. Dentro del Consejo Federal Pesquero es a puertas cerradas y lo que uno puede es leer las actas de información posterior a esas reuniones y a la toma de decisión. De acuerdo a la Ley General del Ambiente, hay algunas procesos que deberían ser institucionalizados para la participación en la toma de decisión por parte de toda la ciudadanía. Sobre todo la Ley General del Ambiente refiere a algunos casos particulares que tienen que ver con políticas de ordenación y que en esto los especialistas señalan que deberían tener procesos de participación, procesos más abiertos en el sector pesquero, como resultan ser, por ejemplo, el de la captura máxima permisible o permitida, o el ordenamiento de las vedas temporales y demás, que son procesos en los cuales la ciudadanía en general no tenemos acceso a esa información, ni previo ni en el durante. Pasa, por ejemplo, sobre la información sobre el proceso de toma de decisión, que muchas veces las actas y resoluciones mencionan notas o algunas medidas que se toman en función de algunas notas y de información técnica que no está disponible o no está accesible en los sitios del Consejo Federal Pesquero o de la Subsecretaría de Pesca. No hay acceso para poder evaluar cómo fueron tomadas esas decisiones. Tampoco sobre el funcionamiento y la toma de decisión dentro del Consejo. Por ejemplo, no sabemos quiénes integran las comisiones técnicas, sabemos que hay varias comisiones técnicas que están establecidas por la misma norma, pero que no están en ningún lado, no se conocen su funcionamiento, cuándo se reúnen, cada cuánto se reúnen, sobre qué temas opinan, quiénes la integran. Toda esa información o minutas sobre esas reuniones de las comisiones técnicas que son parte del Consejo Federal Pesquero, esa información no está disponible. No sabemos si existe y no está visible, porque muchas veces las autoridades no están pensando en comunicar, por ejemplo, lo tienen como un eje prioritario. Puede ser que esa información se haga, pero que no está disponible ni de fácil acceso. Acá solamente para hacer referencia a lo que podemos ver cuando uno accede, por ejemplo, al Consejo Federal Pesquero, ¿no? Y haciendo referencia a esto, de que toda la información está colgada ahí, que es por ahí cuando hacemos pedido de información pública o cuando solicitamos una reunión nos dicen que vayamos a buscar la información. Yo hice solamente algunas copias de pantalla para que veamos un poco qué es el recorrido de la evaluación que hacemos en el informe. Por ejemplo, este año, teniendo en cuenta que en septiembre y en diciembre hubo una asignación de cuotas de 4 especies comerciales, una de ellas, una de las más importantes, la merluza común. Si uno va a buscar a la parte que dice régimen de cuotas individuales transferibles de captura, hay información y la busca, buscando por año y todo, no hay información actualizada. Uno tiene que ir a buscar en esas resoluciones, en esas actas, que es bastante difícil de encontrar la información para saber qué fue lo que se arregló, qué fue lo que se hizo de ordenación pesquera en ese sentido. Entonces,
Entonces, volviendo a la transparencia activa, que es esto que deben publicar, divulgar, publicitar las autoridades de gobierno, esto está en la ley. Deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública a través de su página oficial de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados, procurando remover todas las barreras que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de terceros. Cuando uno va a mirar esto, se encuentra con las barreras. Hay obstáculos para poder entender cómo se administra el recurso y cómo se reparte. Por eso consideramos que esta información no es de fácil acceso, que hace falta mucho trabajo para mejorar la transparencia de esta información. Acá también una copia de pantalla o varias copias de lo que ofrece la Subsecretaría de Recursos Acuáticos de Pesca. Y también, por ejemplo, el régimen general de cuotas individuales no está actualizado. Si yo voy a buscar esa filmina, ahí no encuentro nada de información, y lo que me encuentro es con una cantidad de resoluciones y regulaciones que es muy difícil, si uno no es especialista, seguirlo. Y insistimos, lo que habla la transparencia, lo que sostiene es que tiene que ser información que nos permita sacar conclusiones, que sea deductible, que un ciudadano común no tenga que ser especialista ni dedicarse todo un día a poder entender y buscar la información, porque estamos hablando de un bien, de un recurso de toda la ciudadanía que tiene que ser de fácil acceso, saber cómo administra, cómo se mide, cómo se reparte. En este caso también no hay información sobre las últimas asignaciones del régimen, la información está desactualizada, no hay información sobre los acuerdos y permisos, por ejemplo, del sector pesquero, cómo son las cuotas, cuáles son los permisos, cuáles son los derechos de extracción. Nos encontramos con una cantidad de resoluciones y procesos administrativos, pero que no están jerarquizados ni son fáciles de comprender. Acá hicimos, antes de pasarles por último al semáforo, sí, esto también lo vinimos siguiendo en nuestro informe, hicimos un seguimiento de algunos tipos de información. Por ejemplo, ahora le tenemos como positivo INIDEP, tiene información de libre acceso y está actualizada, y uno entra y es fácil de encontrar por año qué tipo de informe técnico, no hay que bucear ni perder una mañana entera buscando esa información. Cuando nosotros empezamos a armar este informe en el verano, la información de INIDEP había que hacer un usuario en un sitio especial, no estaba la información toda actualizada y costaba poder ingresar a determinados tipos de informes técnicos si no era mediante un usuario, por lo cual esa información no estaba de libre acceso, más allá que uno creara el usuario, que después lo adapten y pudiera acceder a esos datos, en inicio no era de libre acceso. Hoy en día sí, se ha modificado, así que eso lo marcamos como un aporte positivo, que uno puede acceder a estos informes técnicos. Y también marcamos como positivo que la Subsecretaría de Pesca o de Recursos Acuáticos y Pesca, por ejemplo, tiene datos de desembarque que están actualizados y que están elaborados, que es fácil de encontrar esa información y poder tomar algunas conclusiones, que si bien ahora lo vamos a ver en el semáforo, no tiene toda la información integral o completa, digamos que hay algunas cuestiones para requerir, pero sí lo marcamos como aspectos positivos que nos permiten esa información. Y entre los negativos marcamos obviamente la información sobre las embarcaciones, que no hay nada de información pública disponible sobre las embarcaciones, que hay que acceder a esa información por pedido de acceso a la información pública, y sobre sanciones. Es muy difícil acceder a la información, al registro de antecedentes de infractores. Es más, este registro, si bien estaba establecido en el régimen federal de pesca, recién se crea desde el año 1998, recién el registro se crea en el año 2017, y hemos hecho pedidos de información pública y es muy difícil de acceder. Esta información, cuando nosotros estamos pidiendo que sea pública, es porque puede servir, esa información que puede servir para el monitoreo, para el control de otras jurisdicciones, también para promover o impulsar mejores prácticas, porque se sabe que cuando uno está siendo mirado, está siendo observado, también mejoran las prácticas. Cuando uno está siendo medido o controlado, se sabe que eso es
de por sí una ayuda para mejorar esa práctica y, por ejemplo, con el tema de sanciones, conocer las infracciones permitiría también ver dónde están las reincidencias, ver dónde están los problemas con, con embarcaciones y demás, que es toda información que no se puede acceder. Acá también, por ejemplo, sobre el posicionamiento de buques y demás, podemos ver que hay una foto estática. Esto es información de la página web de ayer de la Subsecretaría de Pesca. Hoy en tiempos de virtualidad, acceder a la información a través de un PDF, bueno, es como, ¿no? Que atrasa un poco, que hay mucho por hacer, que hay mucho por mejorar. Sabemos que los recursos del Estado muchas veces son limitados, que no hay recursos económicos para la mejora, pero bueno, por eso estamos demandando para que haya mayor recursos y para que haya mayor esfuerzo en mejorar la comunicación. Voy a cerrar acá con este semáforo que lo hicimos con el equipo de Cine Azul No hay Verde y el Círculo de Políticas Ambientales. Este semáforo que lo vemos acá de datos relevantes, lo armamos en función de también los estándares o los requerimientos que viene haciendo FIT, y que ahora lo vamos a escuchar un poco a Nicolás, que nos cuente el trabajo que hacen en otros países y que nos comente un poco sobre cuál es la información del registro público de embarcaciones. Nosotros actualmente estamos haciendo un relevamiento de esos registros en la región y vemos que Argentina es el único país que no divulga, que no publicita los datos, que los tiene, porque por la ley, por el régimen federal pesquero, existe un registro de pesca en nuestro país y existe una cantidad de estos datos, de estos requerimientos, pero que no están publicados, que no están divulgados, que no están ofrecidos en la página de la Subsecretaría de Pesca. Acá esta semaforización la hicimos contemplando los pedidos de acceso a información pública. Contemplamos que los datos de las embarcaciones eran actuales, tenían precisión y nos permitían sacar algunas conclusiones en función de la información que nos prestan en los pedidos de información pública. Por eso marcamos en amarillo la publicidad y la accesibilidad, que la accesibilidad quizás la podríamos poner en rojo, depende a qué tiempo van y vienen los pedidos de información, porque también se demoran y a veces no los pedidos de información no informan todo lo que uno requiere o pide. De desembarques marcamos en verde, quizás hay algunos puntos para mejorar sobre desembarques que tiene que ver que no están identificados los desembarques, sí están por puerto, pero que no tienen precisión respecto a los barcos, qué barcos son los que están haciendo mejor desembarque y demás, y no nos permiten sacar algunas conclusiones o permitir cruzar algún tipo de información, por eso los ponemos en amarillo. Empresas propietarias de las embarcaciones y país de origen. Esto nos importa mucho, sobre todo nosotros trabajamos en los temas de que está Milko acá, que después si hacemos una ronda de preguntas y respuestas podemos conversar un poco. Hay muchos capitales de empresas extranjeras que hoy tienen flota argentina en nuestro país y que esos capitales muchas veces son los mismos que están del otro lado de la milla 201 haciendo pesca no declarada y no reglamentada y compitiendo de manera desleal con la flota nacional argentina. Entonces tener esa información también es necesaria, la que hoy no podemos acceder. Sobre acuerdos de acceso, sea permisos, sean derechos, sea cuotificación, sean transferencias, no hay nada en la web, es muy difícil poder acceder a ese tipo de información. Sobre sanciones e infracciones, marcamos algunas acá en amarillos porque mediante pedidos de información hemos podido tener algo de información de las infracciones, pero la información es poco precisa, la información no es integral y es muy difícil tener acceso o poder tener conclusiones o deductibilidad en función de esos datos. Sobre los subsidios, nosotros acá marcamos dos aspectos sobre los subsidios. Primero, conocer los subsidios, quiénes están subsidiados hoy en la flota argentina, si es la flota de gran escala, si hay subsidios también para otros sectores de pesca de mediano, pequeña escala, cómo se reparten esos subsidios, y a su vez también algo de información que nos interesa, que por ahí no depende del Estado nacional, pero que si tuviéramos información sobre esos capitales de las empresas que están registradas hoy en Argentina, podríamos saber también quiénes
cuentan hoy con subsidios de otros estados de bandera. Y respecto a, bueno, las transferencias de cuotas, lo marcamos en amarillo porque esa información también la podemos obtener a través de las resoluciones del Consejo Federal Pesquero, pero es difícil encontrar esa información, o también la podemos hacer mediante pedido de información pública, pero es muy difícil hacer una lectura de cómo se hacen las transferencias y más actualizadas. Y por último, la posición de los buques. Bueno, eso lo veíamos en lo que les presentaba previamente en esa imagen, en ese PDF. Es difícil tener precisión y poder hacer seguimiento de las flotas. Ahora sí, voy ya a dar cierre y marcar esto, que lo que estamos buscando para empezar, como un primer paso sobre facilitar información, es que podamos empezar a tener un registro público de embarcaciones, con características de las embarcaciones, a la pesquería que se dedican, con las cuotas que han recibido o el tipo de permisos que tienen o de derechos, para facilitar un poco el monitoreo y el control de toda la ciudadanía sobre el reparto y uso del el recurso pesquero argentino. Muchas gracias. Bueno, Consuelo, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la presentación de Nicolás. Sí, Voy a dejar, podés. dejé de compartir ya, Sí. perdón, ¿sí? No, se sigue compartiendo tu presentación, a ver si A ver podés. si puedo, sí, ya que tengo, dejar de compartir. Ahora sí, a ver Ahora ahí, sí. si Nicolás puede compartir. Sí, ahora se debería estar viendo mi pantalla. Sí, Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, vuelvo a presentarlo a Nicolás porque hay gente que se sumó más tarde. Nicolás es coordinador regional para Latinoamérica de Fisheries Transparency Initiative. Él nos va a estar hablando básicamente de lo que promueve FITI a nivel internacional y regional y cuál es el trabajo que vienen haciendo. Gracias, Nicolás. Cuando quieras. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gusto participar en este evento y bueno, y saludar la organización de ambas organizaciones y este reporte que acaban de publicar. Eh, bueno, para empezar, aquí tenía algunas diapositivas que ya Consuelo me ha ayudado hablando sobre algunas de las problemáticas principales que afectan a las pesquerías, eh, que las pueden ver acá brevemente. Podemos hablar de que en algunos casos tenemos muchos barcos, en algunos casos tenemos problemas de sobrepesca que a veces se dan de forma legal, problemas relacionados a la pesca ilegal. También hay que reconocer que hay un incremento de la demanda, cada vez hay más demanda de productos marinos por el crecimiento de la población a nivel global. También podemos estar hablando de subsidios que por sí no deben ser dañinos, pero en algunos casos se otorgan estos subsidios que generan o promueven más esfuerzo pesquero, lo cual puede ser negativo en varias pesquerías, y también problemas de corrupción que vemos que pueden ser generalizados en varios de los países de Latinoamérica. Y vemos que de alguna forma hablar de, digamos, el acceso público a la información nos ayuda o es un requisito previo para poder hablar de sostenibilidad de nuestros recursos marinos, ya que ayuda y fortalece la capacidad de supervisión, rendición de cuentas, y también que puede haber un diálogo público entre, digamos, el sector privado y el sector público en cómo se están gestionando los recursos marinos. Eh, También Consuelo lo mencionó, o sea, esto no viene desde hace un par de años, ya viene desde hace casi 15 años que la FAO lo trajo a la discusión, en el cual mencionaban que la falta de transparencia justamente facilita que ocurran varios de estos problemas que les mencionaba. Entonces, si queremos hablar de pesca sostenible, también tenemos que hablar de transparencia como un factor transversal. Y eso fue la motivación para que se cree la iniciativa de transparencia pesquera. Somos una organización sin fines de lucro, es un poco intuitivo por nuestro nombre, que buscamos incrementar la transparencia, pero esa no es nuestra finalidad. Nuestra finalidad es contribuir a la sostenibilidad de las pesquerías y vemos en la transparencia un medio, un mecanismo, una herramienta para promover
es ese fin en el que estamos todos trabajando y apuntando. Para darles una breve reseña sobre la iniciativa de transparencia pesquera, este año cumplimos 10 años desde que se ideó, digamos, se trajo la idea de crear esta organización. En el 2015 inició como un proyecto internacional que estuvo albergado en una organización, en un think tank alemán. Entre el 2015 y 2017 se organizaron una serie de reuniones internacionales con distintos expertos en los cuales se discutió sobre cómo debería funcionar esta iniciativa, cómo promover mayor transparencia. Y en el 2017 se lanzó lo que vendría a ser el Standard FITI, que les voy a comentar un poquito más adelante ya en detalle. Entre el 2018 y 2019 hubo un proceso de diseminación internacional sobre el estándar, sobre la iniciativa, cómo iba a funcionar. Y a fines del 2019 se acuerda institucionalizar a FITI como una organización independiente con base en Seychelles. Seychelles fue uno de los primeros países en comprometerse a implementar el estándar FITI e invitó a la organización a institucionalizarse en ese país. Justamente 2020, inicios de 2020, casi calza con el inicio de la pandemia también, entonces en un inicio FITI tuvo que también replantear algunas cosas y adecuarse a la nueva normalidad y la pandemia, la virtualidad y todas esas cosas. En el 2021 ya se empiezan a lanzar los primeros reportes FITI que documentan el estado de avance de los países. Y al 2025 tenemos compromisos a nivel global, 9 con países africanos y 3 en países de Latinoamérica. Entonces, digamos, como vía institucional, tenemos 5 años desde que se creó como organización, pero 10 años desde que se empezó a planificar cómo operaría esta institución. Como les comentaba, tenemos un trabajo a nivel global. Estamos en coordinación con más de 20 países, colaborando formalmente con 12. Y en Latinoamérica, los países con los que venimos colaborando ya formalmente son Ecuador, Chile y Panamá. Y les mencionaba acerca del estándar FITI. Este es el instrumento, la herramienta que nosotros utilizamos para promover mayor transparencia. Y si bien se llama el estándar FITI, no fue creado por FITI propiamente, sino fue creado a raíz de estas discusiones internacionales que hubieron con agencias de desarrollo, el mismo sector pesquero, tanto industrial como artesanal, organizaciones internacionales, sociedad civil y algunas instituciones de gobierno, algunos gobiernos, eh, tanto de América Latina como de Europa y África, participaron en una serie de discusiones en las cuales fueron planteando qué tipo de información debería ser pública y que ayude principalmente a responder preguntas de interés público para la ciudadanía. También lo mencionó Consuelo, hablar de transparencia no es simplemente publicar todo, o sea, publicar absolutamente todos los documentos, o sea, ahí puede generarse una sobrecarga de información y las personas se pueden abrumar. Publicas todos los PDFs, absolutamente todo. Acá lo importante es que la información que se publique sea útil, sea relevante y ayude a responder preguntas que sean de interés para los ciudadanos. También ya lo mencionó Consuelo, además que la información esté disponible, es decir, que sea de libre acceso, que esté actualizada y que además sea fácil de encontrar. El estándar tiene 12 principios que abarcan información pesquera a nivel nacional. No llega a entrar a detalles sobre información a nivel subnacional o local, de forma, abarca información a nivel nacional. Ya si los países quieren plantear información a nivel subnacional que tengan las autoridades subnacionales, eso también puede ser contemplado. Como les comentaba, se enfoca en información que sea de interés para los actores locales, sin afectar obviamente la soberanía, y tampoco abarca información que sea confidencial o reservada. Entonces, el estándar FITI, por ejemplo, es cauteloso, digamos, de que no se plantea información sobre las identidades, sobre direcciones, teléfonos, correos electrónicos, es decir, información que está protegida usualmente en los países por las leyes de confidencialidad y datos personales.
¿Y qué es lo que contiene el estándar FITI? Como les comentaba, son 12 principios que van desde información muy básica, como la lista de las normas del sector pesquero, los planes de manejo, las políticas pesqueras, si es que existiese, eh, y que justamente, como nos mostraba Consuelo, bueno, subirlas en PDFs a veces uno puede decir, ya, pero ahí está publicado. La idea es que también pueda esto ser fácil de entender para las distintas audiencias que están involucradas en el sector pesquero, que en ciertas normas relevantes puedan haber, digamos, resúmenes o formas sencillas de entenderlas e interpretarlas y que no solamente sean documentos técnicos en lenguaje legal que puede ser inaccesible para muchos actores. El estándar de FITI también abarca información sobre los acuerdos sobre el acceso a la pesca, tanto nacional como para pesca extranjera, si es que aplica para los países. Es decir, cómo una persona natural o jurídica puede acceder a un permiso de pesca, al derecho de pescar, básicamente. Cuáles son las reglas que tiene que cumplir y cuáles son los requisitos que tiene que también cumplir para ello. El estándar también abarca información sobre el estado de los recursos. Aquí estamos hablando de recursos renovables, de recursos naturales renovables, y es importante saber si estamos hablando de recursos sobreexplotados, que están en plena explotación, subexplotación, para que se puedan tomar las medidas adecuadas para su aprovechamiento sostenible. Si es que hay un recurso que está sobreexplotado, lo racional sería que se tomen medidas para recuperar la biomasa, la sostenibilidad de estos recursos y, digamos, no se planteen cuotas que puedan poner en riesgo el colapso de algún recurso. También el estándar abarca información sobre la pesca de mayor escala o pesca industrial, también pesca de menor escala o artesanal. Y aquí justamente es donde entran lo que vienen a ser los registros de pesca o los registros de embarcaciones pesqueras, que bueno, voy a entrar en mayor detalle en la siguiente diapositiva. El estándar también contempla información sobre el sector post-captura y la comercialización del pescado, de alguna forma, digamos, la trazabilidad de qué es lo que ocurre con los productos, también cuánto se importa, cuánto se exporta. Por otro lado, también abarca información sobre el cumplimiento normativo, esto tanto a nivel pesquero como también a nivel laboral. Y de alguna forma en lo que viene a ser el cumplimiento de las normas pesqueras, incluye también de alguna forma información sobre la pesca ilegal, qué se está haciendo para combatir la pesca ilegal, y también registros de sanciones de quiénes son, digamos, las personas o las embarcaciones que están incumpliendo la normativa, de forma que se pueda ver si es que hay incumplimientos recurrentes, si es que hay actores que están incumpliendo las normativas de forma recurrente y pueda evaluarse digamos, por qué está ocurriendo tales acciones. El estándar también abarca lo que vienen a ser los subsidios de pesca, que se pueda saber a quiénes se están subsidiando y bajo qué modalidades y bajo qué circunstancias para poder que la ciudadanía y las partes interesadas puedan evaluar y discutir sobre si estos subsidios se están dando de forma adecuada. También el estándar abarca lo que es la asistencia oficial para el desarrollo, los proyectos internacionales que pueden venir de fuentes de otros gobiernos o de fuentes multilaterales que pueden estarse implementando los países para que la ciudadanía tenga se reporta hacia la ciudadanía qué es lo que se está haciendo con esos proyectos internacionales que a veces se reciben de país a país. Y por último, información sobre el beneficiario final, que viene a ser la persona natural, la persona física que está detrás de una, por ejemplo, de una embarcación. A veces el propietario legal de una embarcación no es el beneficiario final, porque pueden haber algunos acuerdos, pueden haber testaferros, pueden haber acuerdos privados para licitar las embarcaciones y no se sabe quién es la persona eh, física o la persona natural que está detrás de una embarcación y que finalmente es la que toma las decisiones sobre las acciones. Eso también se puede ver en algunos casos, se constituye una empresa y el propietario de una empresa es otra empresa y el propietario de esa empresa es otra empresa que está constituido en un paraíso fiscal y es bien difícil llegar a la persona natural detrás de la titularidad o la propiedad de alguna embarcación o alguna empresa pesquera. Y esto es importante por temas de pesca ilegal, no se puede saber si es que es la misma persona, si son comportamientos recurrentes, y también por temas de concentración de cuotas, por ejemplo.
Pueden haber distintas embarcaciones que tienen titularidades distintas, pero el beneficiario final es el mismo. Es decir, una persona está concentrando las cuotas de pesca. Y como les decía, bueno, el estándar tiene estos 12 principios, pero obviamente se desagrega y se desglosa en detalles mucho más específicos. Y en lo que respecta al registro de embarcaciones, que esto abarca tanto embarcaciones, digamos, artesanales como industriales, lo que se plantea es que hay información, yo lo he categorizado de tres tipos: sobre la embarcación, sobre la propiedad y los derechos y sobre la actividad pesquera. Sobre la embarcación, se plantea que puede haber información sobre el nombre de la embarcación, el puerto en el que está registrado y la nacionalidad del pabellón. En algunos casos será el pabellón nacional, pero en algunos casos también hay embarcaciones extranjeras que están operando en aguas, en las distintas aguas de los países. También se plantea que pueda estar público el número de identificación único de la embarcación, por ejemplo, su matrícula o su número de la OMI. También que se detalle de alguna forma el tipo de embarcación que se trata, sean los equipos o el método de pesca, si es una embarcación de arrastre, de cerco, de palangre, etcétera, y que puedan haber características físicas de las embarcaciones también, es decir, largo, ancho, tonelada, motor, capacidad de bodega, entre otros. En lo que abarca ya la propiedad y los derechos, el estándar plantea que puede haber información sobre el propietario legal, que en muchos casos son personas jurídicas, digamos, quién es la empresa, dónde está ubicada, cuál es la nacionalidad de la empresa, y también el titular del derecho de pesca, y el agente si es que aplica. El agente marítimo usualmente aplica cuando estamos hablando de embarcaciones extranjeras. Estas siguientes que están resaltados o en cursiva y subrayados no están incluidos dentro del registro de embarcaciones como requisitos, pero son cosas relacionadas de alguna forma. Como les comentaba, ¿cuál es el proceso para acceder a estos derechos de pesca? Sea permisos, licencias, concesiones, eh, y que también se pueda saber si es que hay oportunidades para que la ciudadanía esté involucrada en estos procesos de discusión. Por ejemplo, estuvo comentando Consuelo que ha habido recientemente este proceso de discusión sobre la asignación de cuotas por los próximos años, si es que ha habido oportunidad para que se involucre la ciudadanía, o como ocurrió que lo mencionaban, que fue al final que se supo cuáles fueron los desenlaces. También el estándar, como les comentaba, incluye información sobre el registro de sanciones, qué embarcaciones pueden haber estado sancionadas, los subsidios que pueden haber recibido las embarcaciones y también los pagos que hacen las embarcaciones. En muchos casos deben hacerse pagos para poder aprovechar los recursos pesqueros, que son, digamos, recursos naturales, recursos públicos, usualmente en muchos de los países. Y se tiene que hacer un pago, digamos, hay distintas modalidades: un pago para el permiso de pesca o un pago en función a la cantidad de las capturas que se realizan. Y mantener este derecho o este acceso a la pesca usualmente está sujeto a que tú cumplas con los pagos correspondientes. Entonces es importante saber si es que se están haciendo los pagos, o si no, eso podría ser en algunos casos un causal para caducar o anular el permiso de pesca. Y también, bueno, el beneficiario final, que como les comentaba, en algunos casos puede ser distinto del propietario legal o el titular del derecho. Y por último, también el estándar en lo que respecta al registro en la actividad pesquera y de permisos incluye que se pueda saber qué tipo de acuerdo de autorización de pesca se tiene y cuáles son las zonas autorizadas, si es que hay alguna restricción en las zonas, o si incluye todo el mar territorial, o si también está autorizado a pescar en alta mar o incluso en aguas de países, de otros países. También se plantea que se pueda saber dentro de esta autorización cuáles son las especies objetivo que se están autorizando, si es que hay límites o porcentajes de captura incidental que están autorizadas. También respecto a si se pueden hacer transbordos en estas operaciones de pesca, y si es que hay también porcentajes de descartes permitidos eh, para estas embarcaciones. Y por último, también se incluye información sobre la duración del permiso: si es un permiso anual, bianual, si se tiene que renovar, por cuánto tiempo es que se está asignando este derecho. Y ya, digamos, no vinculado al registro de embarcaciones, pero de alguna forma que es información importante que debe estar vinculada a las embarcaciones, es las capturas y los desembarques que éstas realizan tanto en aguas nacionales e internacionales. Y bueno, les estuve comentando acerca del estándar FITI
cuál es la información que abarca en detalle sobre los registros de embarcaciones y, bueno, ya comentarles sobre cómo es la forma en que FITI colabora con los países, el proceso de implementación de este estándar que es voluntario. Nosotros trabajamos digamos, con tres categorías, por decirlo de una forma, y trabajamos a nivel de país, o sea, a nivel nacional, digamos, con la autoridad pesquera a nivel nacional. eh, y cuando hay una autoridad pesquera que expresa su compromiso y voluntad para promover mayor transparencia de manera pública a través del estándar FITI, hablamos de un país comprometido. Este compromiso puede ser una declaración pública en un evento, una carta que envíen a la presidenta de FITI, un memorando o un convenio que se suscriba con la autoridad pesquera. Y usualmente en este momento, cuando hablamos de un país comprometido, bueno, está el compromiso de implementar el estándar FITI, hay una institución responsable que suele ser la autoridad pesquera y también suele haber un punto focal o una persona de contacto para realizar una serie de coordinaciones. Después la siguiente categoría, estamos hablando ya de un país candidato o un país implementador, el cual ha cumplido una serie de requisitos para que se visibilice que el compromiso no es solamente una declaración, sino que realmente están tomando acciones para mejorar la transparencia. Esto incluye conformar un grupo multiactor, que les voy a comentar un poco más sobre el grupo multiactor en la siguiente diapositiva, pero es básicamente un grupo, una instancia de participación en la que están tanto sector pesquero, sector privado y sociedad civil. También conformar una Secretaría Nacional que brinde apoyo operativo a este grupo multiactor. Que este grupo multiactor prepare un plan de trabajo sobre cómo implementar el estándar FITI en función a las brechas que puedan existir en el país y las oportunidades de mejora. Y luego de eso, sistematizar todo lo que han trabajado con evidencia sobre el grupo, sobre el plan de trabajo, en lo que llamamos la solicitud de candidatura que se envía al Consejo Directivo de FITI, que luego lo revisa y lo aprueba. Y después, para obtener el estatus o la categoría de país cumplidor, debe implementarse este plan de trabajo y mostrar mejoras progresivas en los reportes anuales, unos reportes anuales que tienen que presentar FITI, que tienen que presentar, publicar y que FITI verifica y valida. En el caso de que los países estén demostrando mejoras en los 12 principios, eso ya los haría un país cumplidor. Porque el FITI, como les comentaba, tiene este principio de mejora progresiva, en el cual no se espera que se tenga la información pública de los 12 principios para poder ser un país cumplidor. Esto de alguna forma porque también trabajamos con varios países que recién están iniciando esos procesos y, digamos, publicar toda la información les podría tomar 10, 15 años, lo cual, para hacerlo más accesible, puedan simplemente mostrando mejoras ya obtener el estatus de país candidato. Es decir, si no tienen la información de un registro de embarcaciones, un primer paso puede ser subir un Excel. Y a los pocos años quizás crear una plataforma más dinámica con dashboards y algo más, digamos, más desarrollado. Pero lo que se busca es que puedan haber pequeños pasos en camino a mejorar la transparencia. Y bueno, ¿y cómo es que se forma este grupo que les comentaba? Por un lado debe estar, obviamente, el gobierno, la autoridad, y aquí no solamente la autoridad pesquera, en muchos casos también están involucrados la autoridad ambiental, la autoridad marítima, la marina. Entonces la idea es que pueda estar también o la autoridad científica, pueden estar los distintos actores que de alguna forma están vinculados al sector pesquero, el mismo sector pesquero, y aquí debe estar conformado de la forma en que está representado en el país. En algunos casos es pesca industrial, pesca artesanal, en algunos países también es relevante la pesca deportiva, que puede haber una representatividad que, que refleje cómo está constituido el sector pesquero en el país, y también la sociedad civil y también la academia, digamos. Este grupo nacional multiactor debe estar conformado de forma que tenga una representatividad equitativa. Es decir, por ejemplo, si hay 4 representantes de gobierno, deberían haber 4 del sector pesquero, 4 de sociedad civil, o si hay 6 de cada uno, 6, 6, 6. Y en caso de que hayan diferencias en las cantidades de representantes, su poder de votación debe ser equitativo en todo caso. Y este grupo nacional multiactor es el que se encarga de liderar la implementación
del estándar FITI en el país, de discutir acerca sobre la priorización, las tareas, el plan de trabajo, revisar la información que se está diseminando. Entonces, los responsables de implementar este proceso en el país es este grupo nacional, que además también debe promover que la información invite o promueva debates sobre cómo se están gestionando las pesquerías. Y para darles un ejemplo de cómo se ha dado a cabo en Ecuador, en diciembre del 2021 hubo una carta de parte del ministro de la Producción de allá a la presidenta de FITI. Después, el 11 de marzo del 2022, hubo un evento público en el cual ya se hizo un anuncio hacia los distintos actores del sector. El 30 de septiembre del 2022 se instaló este Grupo Nacional Multiactor que tiene 18 representantes, 6 de sector privado, 6 de sector privado pesquero, 6 de sociedad civil y 6 de gobierno. Y en noviembre de ese año ya presentaron su plan de trabajo para justamente cerrar las brechas en lo que respecta a la transparencia. En el caso de Ecuador también nosotros trabajamos un diagnóstico preliminar que denominamos Taking Stock. Hemos trabajado estos diagnósticos para varios países en Latinoamérica con los que estamos vinculados. Y aquí veíamos que más o menos el 60% de la información estaba publicada con distintos niveles de transparencia, digamos. Algunas eran públicas, actualizadas y fáciles de encontrar. En algunos casos la información estaba público, pero no era muy fácil de encontrar o estaba desactualizado. Y cerca de un cuarto de la información no estaba publicado, pero por distintos motivos, en algunos casos la información está en formatos físicos y hace falta transcribirlas, o simplemente no han tenido los recursos para desarrollar una plataforma para gestionarlo. Entonces, esta evaluación ayudó a que se desarrolle el plan de trabajo y a que posteriormente se desarrolle el primer reporte FITI de Ecuador, que fue el primero en América, que obviamente fue aprobado, como les comentaba, por este Grupo Nacional Multiactor. Ellos han acordado, hicieron un análisis tanto para la parte continental e insular, es decir, para la parte de Galápagos, y tiene 51 recomendaciones acordadas por los distintos miembros del Grupo Multiactor, incluyendo a los representantes de gobierno, con 32 recomendaciones externas a instituciones de la autoridad pesquera, que van desde el Parque Nacional, la Autoridad Científica, la Autoridad Marítima, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ambiente, y 27 que son internas dentro de la misma autoridad pesquera. Y que 10, por ejemplo, son publicar información que ellos ya tienen, que se compartieron como parte del proceso de recopilación de reporte en plantillas en Excel, y que la recomendación es que en el inmediato publiques esos listados de Excel. Por ejemplo, los listados de embarcaciones, listados de pescadores o también información sobre las capturas. Y estas recomendaciones, como les digo, han sido acordadas por 18 actores que involucran a la diversidad del sector pesquero. Y ya para entrar, digamos, a ir finalizando, aquí yo quería traer algunos ejemplos de registros de embarcaciones pesqueras que tenemos. Y sin irnos muy lejos, he traído algunos ejemplos de Latinoamérica. Tenemos el caso de Perú, que tiene en una página web que es de acceso público para cualquier persona en cualquier parte del mundo, esta plataforma de embarcaciones pesqueras, en la cual hay distintos filtros y menús para poder buscar la embarcación por nombre, por matrícula, por propietario, por tipo de arte y distintos tipos de información. Aquí se puede ver, digamos, la información, cómo se ve en la página web. También se puede descargar. Aquí se puede descargar el listado de embarcaciones y te resulta un Excel que uno puede trabajar y revisar con información de las capacidades de bodega, propietarios, fechas, etc. También aquí uno puede hacerle clic a la lupa o a la forma de la persona y también puede obtener la información sobre cuáles son los porcentajes de cuota que tienen, quién es el propietario en este momento y los propietarios anteriores. Entonces es un registro bien completo. Después también tenemos el caso de Ecuador, que tiene también su registro nacional de embarcaciones, tiene un registro de embarcaciones artesanales, industriales, de investigación y deportivas, en donde también hay información sobre el nombre de la embarcación, el titular y ese tipo de información. En el caso de Panamá, ellos tienen 3 tipos de registros. Uno es para embarcaciones de pequeña escala o embarcaciones artesanales. Está el número único, el nombre de la embarcación, el código del permiso, la fecha
cuándo ha sido expedido y expira, si es que está activa o ha vencido, obviamente, y en dónde ha sido asignado y el propietario. También hay embarcaciones, otro registro de embarcaciones de palangre, camarón, anchoveta, doncella, pajarito y cojinoa, que ya son embarcaciones de carácter industrial nacionales panameñas. Este el nombre del propietario, la embarcación, el tipo de permiso. Acá se describe qué tipo de embarcación es, si es camarón, palangre, la patente y también algunas características de la embarcación como su tamaño, manga, eslora, puntal. Y por último, Panamá también tiene un listado de licencias internacionales, que son estos barcos que pueden pescar en aguas internacionales. Está el nombre de la embarcación, como les comentaba, el propietario, la licencia, el tipo de licencia, qué tipo de embarcación es, el número OMI, las letras de radio, que es también una característica adicional, eh, y también hay información sobre la capacidad de bodega y dimensiones y cuándo vence esta licencia. En el caso de Chile, para no solamente para mostrar, digamos, plataformas o cosas muy elaboradas, Chile pone a disposición también información sobre el registro de embarcaciones inscritas para consumo humano directo y también para embarcaciones transportadoras. Y si uno le hace clic a este botón, hay un link para poder descargar un Excel que también puede ser visualizado. Entonces, tenemos desde registros con muchos filtros, una plataforma que son dinámicos, hasta también un registro en Excel que puede ser visualizado. Entonces vemos que hay una diversidad de formas en las cuales se puede publicar esta información. Y aquí solamente para ya finalizar, recordar que estamos hablando de recursos naturales que se están autorizando a otras partes. Entonces es importante poder saber quiénes son las personas que están autorizadas a aprovechar los recursos naturales y recursos públicos en los distintos países. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Como dicen muchos comentarios, muy interesantes las presentaciones y también como nos están escribiendo por el chat personas que se tuvieron que ir, que por favor les enviemos la grabación que repito, para los que entraron después, la presentación, el encuentro de hoy se está grabando, lo vamos a estar enviando por correo electrónico para quienes les interese. Y una vez finalizadas las presentaciones, tenemos un par de preguntas en el chat. El que no hizo ninguna pregunta y quiere aprovechar puede hacerlo ahora. Vamos a empezar arbitrariamente de atrás para adelante porque es lo que tengo más a mano. Y una pregunta para Nicolás, que la hace Luis Sánchez. Pregunta, bueno, agradece y felicita por la presentación y dice, ¿cuáles son las estrategias más efectivas que ha identificado FITI para fortalecer la legitimidad de las instituciones de gobernanza pesquera a nivel local, especialmente en comunidades donde la confianza en las autoridades es limitada? Muchas gracias, Luis, por la pregunta. Digamos, desde FITI lo que hemos visto y que vemos que puede estar funcionando justamente o sea, puede sonar un poco redundante. Somos la iniciativa de transparencia pesquera, promovemos mayor transparencia y vemos que a mayor transparencia, a mayor acceso a la información, que los actores estén más informados y eso justamente ayuda de alguna forma a mejorar la confianza entre la autoridad pesquera y los distintos actores y especialmente las comunidades. Hemos visto que en muchos casos las decisiones de pesca suelen ser tomadas por las autoridades a nivel nacional, en las oficinas, en los escritorios, y suele haber como una distancia muy grande entre las personas que están en el territorio y especialmente los pescadores a nivel local. Entonces, de alguna forma, poner la información a disposición, mostrar que se están haciendo los esfuerzos para informarles, para involucrarles, ayuda a fortalecer este proceso de generar confianza. Y el proceso que plantea FITI de conformar este grupo nacional multiactor incluye justamente crear esta plataforma de diálogo en el cual estén representantes de gobierno, representantes del sector pesquero y sociedad civil, y es la instancia, la oportunidad para que justamente puedan estar sentados como iguales, digamos, o sea, con el mismo poder de votación, la misma capacidad de discusión, desde el pescador, representante de la Federación de Pescadores, un miembro de la sociedad civil y el representante de gobierno,
y puedan discutir sobre sus problemáticas y buscar soluciones que ayuden, digamos, al interés común y el interés público. Entonces, de alguna forma, la transparencia proactiva ayuda justamente a cerrar esa brecha de falta de confianza. La transparencia reactiva también es buena, es decir, publicar la información digamos, cuando uno se lo solicita, pero lo que vemos que es más importante es que cuando esta información es puesta a disposición de forma proactiva, en lugar de esperar a que hayan solicitudes y que los distintos actores puedan ver, oye, mi autoridad está tratando de informarme, ayudarme a estar al tanto de cómo se están gestionando las cosas. Bueno, otra pregunta de Telma Cherfen, espero pronunciar bien el apellido. Dice, me interesa saber si también se trabaja en los registros provinciales, ya que cada provincia marítima otorga sus propios permisos de pesca sin que por ello los barcos deban tener permisos nacionales. Además, las provincias manejan el otorgamiento de cupos sociales tanto de la merluza, upsi, como del langostino, así como de la anchoita. Bien, no sé si empiezo por acá. Telma, nosotros fue un desafío y la necesidad de hacer un recorte cuando empezamos a mirar toda la situación pesquera que íbamos a relevar. Y sabemos de lo que sucede también en las provincias, pero decidimos empezar por lo que tiene que ver con la autoridad nacional y empezar a trabajar sin quitarle importancia a las jurisdicciones provinciales, pero todo no se puede, entonces por una cuestión de administrar nuestros recursos y nuestro tiempo, nosotros empezamos a hacer un relevamiento específicamente sobre la información de la flota nacional y no nos hemos dedicado a lo que tiene que ver con las administraciones provinciales. Ahora sí, no sé, Nicolás, ustedes cómo abordan, si nos podés dar una ayuda de cómo abordar el tema para nuestro país, que es federal y que es muy grande. Sí, creo que el ejemplo que tengo donde ocurre algo similar es en Perú. En Perú, los gobiernos regionales, tenemos un gobierno nacional y gobiernos regionales. El gobierno nacional otorga permisos de pesca para barcos industriales y los gobiernos regionales otorgan permisos de pesca a embarcaciones artesanales. Eh, pero el gobierno nacional es el encargado de llevar el registro nacional y los gobiernos regionales tienen la obligación de, cada vez que otorgan un permiso, tienen que informar al gobierno nacional para que actualicen este registro. Entonces, de alguna forma, se busca que esté sistematizado todo en un solo lugar. Esto, bueno, suele tener a veces un retraso de una semana entre que otorgan el permiso y lo notifican y se actualiza en la plataforma, pero es cómo ha funcionado, cómo funciona en el Perú para que, digamos, se consolide en un solo lugar, en un solo registro y evitar, digamos, que cada gobierno regional tenga su propio registro, que sean distintos y generen incompatibilidades. Bueno, aquí hay otra pregunta de Carla García que dice, a priori, bueno, quizás se habla del tema, algo se tocó, dice, me interesa saber cómo se puede hacer para mejorar la situación respecto de los buques que realizan pesca fuera de la zona económica exclusiva, que generan irregularidades, como que Uruguay sea exportador de merluza negra, siendo que no es un producto de sus aguas y que presentan un gran desafío respecto a las condiciones de los marineros y la depredación de los ecosistemas. Es un problema de índole internacional que genera externalidades muy fuertes. Bueno, no sé si Nicolás querés responder. Nosotros acá y le pedimos a Milko que nos acompañe, que está por ahí, que hace muchos años Milko es del Círculo de Políticas Ambientales, que trabaja específicamente en los temas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Y nosotros desde el Círculo acompañamos una serie de medidas, de acompañamientos, de tratados y demás, que por ahí, Milko, si estás,
¿querés contarnos cuál es el abordaje que nosotros tenemos? Perdón, Nicolás, antes de darte la palabra a vos, por lo menos contar lo que nosotros venimos trabajando desde el Círculo por la situación de las flotas de agua distante del Atlántico Sur, a la que está haciendo referencia. Milko, ¿estás por ahí? Gracias, Consuelo. Ah, Sí, sí, la respondo brevemente. Es un tema que requeriría 10 reuniones de estas para solo interiorizarnos un poco. El problema del Atlántico Sur es que no hay ningún organismo de regulación, de conservación, ni de cooperación, ni acuerdo, ni nada que pueda regular lo que ocurre ahí. Es un lugar casi único en el mundo y el principal responsable de que no exista ese organismo es Argentina. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que nosotros de nuestra organización permanentemente denunciamos a las embarcaciones que salen de Montevideo y realizan pesca ilegal, tienen abuso de derechos humanos a bordo, o sea, lo denunciamos constantemente y reclamamos al gobierno argentino que, por un lado, proteste diplomáticamente con Uruguay, que avance en una solución del problema. Tenemos un ejército de abogados internacionales o internacionalistas que saben de estos temas. Y por otro lado, pedimos que Argentina ratifique una serie de acuerdos que ayudarían a controlar un poco lo que ocurre en esa región o proteger el mar, como el acuerdo que prohíbe los subsidios a la pesca ilegal y no regulada de la OMC, el acuerdo Ciudad del Cabo de la Organización Marítima Internacional, el acuerdo de biodiversidad marina en alta mar de la ONU, el acuerdo de medidas del Estado rector del puerto de la FAO, que lo acaba de ratificar China, por ejemplo, y nosotros todavía no lo ratificamos. Así es que Uruguay es el principal puerto pirata de Latinoamérica, descarga de pesca ilegal, especies amenazadas y cuerpos de tripulantes fallecidos a bordo, pero Argentina también tiene su responsabilidad y eso es lo que nosotros permanentemente demandamos al gobierno argentino, así que es una situación bastante compleja y en el caso de lo que venimos hablando hoy, la transparencia ayuda un poco a revelar, por ejemplo, las embarcaciones que operan dentro del mar argentino, que son de empresas que operan a la milla 201. Hay embarcaciones con bandera argentina que el dueño, el beneficiario final, son empresas chinas que hicieron pesca ilegal en el mar argentino. O sea, quiero decir, y ahí hay algunas contradicciones legales también en esos aspectos. Así que bueno, creemos que Argentina tiene muchísimo por hacer. Lamentablemente la situación de nuestro país hoy está prácticamente en los rincones de las conferencias oceánicas globales, o sea, estamos realmente marginales y lo que estamos pidiendo es, bueno, que se avance al menos con aprobar estos acuerdos internacionales vinculantes. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Carla. Y yo solamente Bueno, para hacer un comentario breve sí. sobre esa pregunta, o sea, algo que abarca el estándar FITI justamente es qué es lo que se está haciendo para verificar el cumplimiento de la normativa pesquera. Y el detalle de lo que plantea FITI que pueda ser difundido en ese caso es cuáles son las estrategias, cuáles son los recursos que dispone la autoridad para verificar que se está haciendo el cumplimiento. Es decir, por ejemplo, cuántas inspecciones se están haciendo en puerto, cuántas inspecciones hacen en el mar, cuántos patrulleros pueden tener, si es que tienen una plataforma como Global Fishing Watch en algunos países o información satelital. Es decir, cuál es la estrategia que el país toma para combatir la pesca ilegal y que vemos de las preguntas, o sea, es sumamente importante saber qué está haciendo la autoridad para, digamos, para estar al tanto de qué es lo que se está haciendo y no pensar, bueno, la autoridad no toma acción, es pasiva en este caso. Entonces, eso es algo que también está abarcado dentro del estándar FITI. Continúo. Ana Cinti consulta, felicita primero por las presentaciones y pregunta a Nicolás qué resultados han tenido respecto a lograr obtener transparentar información de las empresas y las personas físicas que están detrás de toda la actividad pesquera industrial. Eh, en Latinoamérica, como recién se ha iniciado el proceso, digamos, Ecuador ha presentado su primer reporte, todavía como no hay muchos resultados que digamos, puedo traer el ejemplo de Seychelles, que fue el primer país, que también ha sido ya el primer país cumplidor del estándar. Cuando ellos iniciaron el proceso de FITI no tenían un registro de embarcaciones, ya tienen un registro de embarcaciones, ya se sabe quiénes son los propietarios de las embarcaciones a nivel de empresa. Y a nivel de quiénes son las personas naturales, no está técnicamente como un registro beneficiario final, pero uno puede buscar quién es el dueño de las empresas.
El concepto de beneficiario final en varios de los países con los que estamos trabajando recién está iniciando. O sea, es un concepto nuevo que se está viendo en temas de pesca, entonces recién está iniciando. Pero, por ejemplo, como comentaba, en Mauritania también se han publicado ya registros de embarcaciones y quiénes son las personas que están detrás de estas embarcaciones. Y a raíz de esta información que se ha empezado a difundir, hay organizaciones de sociedad civil que están analizando esta información. Una organización se llama C4ADS, Center for Advanced Defense Solutions, C4ADS, que tienen una plataforma que se llama Triton, en donde justamente cruzan toda esta información y se puede ver quién es el propietario de una embarcación en este país, si está vinculado con otro país. Y a raíz de que, por ejemplo, en Seychelles y Mauritania se ha difundido alguna de esta información, esta organización está haciendo algunos análisis a nivel internacional. Bueno, en el caso hay varias personas que están pidiendo por las presentaciones, las vamos a adjuntar en el correo en el que mandamos el video, así que eso les va a estar llegando también. Y voy a las últimas dos preguntas. Una no es una pregunta, pero a nosotros nos viene bárbaro, y es de Carla García, que dice que agradece, pero también dice que sería interesante organizar a las cámaras privadas para que colaboren en este pedido por un registro de embarcaciones ante el gobierno de la Argentina. Y aclara especialmente ante las negociaciones de la provincia de Santa Cruz con el gobierno chino, que no aclara ahí, pero que es por la habilitación de los puertos provinciales para la operación de las flotas que operan en el borde exterior de la milla 200. Y así vamos a las preguntas. Eso fue un comentario que lo leemos porque nos viene, nos viene muy bien, y sabemos que hay entre la audiencia representantes de las cámaras y del sector privado. Que La los pregunta, invitamos, obviamente, a sumarse a este sí. pedido. Ya los vamos a estar pidiendo formalmente. Pregunta de Carlos Becker. En el caso de la pesca de krill que está creciendo en la Antártida, ¿puede aplicarse también esta iniciativa de transparencia? Sí, el estándar FITI incluye, digamos, a las embarcaciones que tienen, embarcaciones nacionales, digamos, que tienen autorización para pescar en aguas nacionales y también para pescar en aguas de otros países, de países terceros, y en aguas internacionales, como pueden ser en la zona de la Antártida, o también en el marco de alguna OROP, por ejemplo, como puede ser Camelar. Eh, entonces, lo que considera el estándar es que pueda haber información sobre las embarcaciones autorizadas a pescar por ejemplo, en la Antártida o en algunas otras zonas, y además también que pueda haber información desglosada sobre las capturas que están realizando estas embarcaciones, por ejemplo, tanto en aguas nacionales como en aguas internacionales. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, cuando se ha preparado el reporte, tenemos registros de embarcaciones que pescan atún en aguas nacionales ecuatorianas. También hay embarcaciones que pescan atún en aguas peruanas de forma autorizada. Y también pescan atún en el otro lado del Pacífico, cerca de Oceanía, en distintos países. Entonces, la idea es que todo eso pueda estar desglosado según la zona en donde están pescando y con la autorización correspondiente. Bueno, y ya como estamos sobre la hora, voy a la última pregunta. Eh, También felicita por las presentaciones y dice que si podrían comentar un poco de la pesca de tiburón y exportación de aleta de tiburón. Caso cualquier cosa, Milko, Sí. podés intervenir también. Solamente para hacer un comentario pequeño, porque, digamos, el estándar FITI fue creado en el 2017. Han pasado cerca de 8 años. Entonces han cambiado también muchas cosas digamos, a nivel de prioridades y herramientas que existen a nivel global. Entonces, el estándar hoy por hoy, el tema de tiburón lo trata como una captura, como capturas, o sea, que puedan reportarse las capturas de tiburones. Pero desde el año pasado, FITI, hemos iniciado un proceso de evaluación del estándar FITI para tener un estándar FITI 2.0, en el que igual se está planteando, por ejemplo, que se incluya ya información mucho más detallada sobre CITES. Y CITES incluye en muchos casos a tiburones
temas de exportación de aleta de tiburón, los troncos de los tiburones, los DEMPs que se publican de los tiburones. Entonces, hoy por hoy el estándar FITI trata al tiburón como una especie más, pero estamos en proceso de formular una nueva versión del estándar que debería estar aprobándose a fin de año y entrar en vigencia el próximo año, y que también en algún momento del segundo semestre del año será publicado como borrador para recibir comentarios de las distintas partes interesadas. Así que en el segundo semestre del año habrá esta oportunidad para que, de lo que han visto el estándar FITI, quizás alguien dijo, oye, esto le faltó, esto quizás podría tener. Hay la oportunidad para que vayan a poder comentar todos los interesados. Bueno, antes de finalizar, de FITI nos están pidiendo si no se oponen a hacer una foto grupal. Necesitaría yo ver acá en galería, ¿sí? Si quieren prender sus cámaras, así puedo hacer una foto. Así cumplimos con los requerimientos de nuestros invitados, a los cuales agradecemos. Voy a sacar primero una foto y voy a hacer una captura de pantalla por las dudas. Vamos a hacer por acá también, Euge, que Perfecto. estamos grabando, después nos va a quedar. Ahí está. Bárbaro. A ver, esperen un segundito. Bueno, queremos agradecer a todos los presentes. Sabemos que hay representantes de cámaras empresarias, de organismos de gobierno, de organizaciones, colegas no gubernamentales. Y también queremos agradecerles el acompañamiento en el día de hoy a nuestros colegas y socios de Sin Azul No Hay Verde, que está Mariana Cassini y Juan Coustet presentes, y también a Dorotea Garf de FITI, que también estuvo hoy presente, que recién nos avisó que debía irse. Y bueno, aprovechamos esta oportunidad, como decía uno de los comentarios que leí, como para ver de cómo podemos seguir trabajando entre los actores de la sociedad civil y el sector privado en coordinación con las agencias públicas, como para avanzar en lo que es la transparencia de la pesca, implementación de registro de embarcaciones, pero también en otros sistemas como sistema de trazabilidad, etcétera, como para poder ir coordinando desde el sector público, desde el sector privado, acciones que tiendan a hacer más transparente el sector de la pesca. Y cuando digo el sector de la pesca no nos estamos refiriendo necesariamente únicamente al sector privado, sino a los sectores o a las agencias de gobierno que también tienen que trabajar para ello. Vuelvo a repetir que vamos a estar enviando todo el material por correo electrónico. Ustedes tienen ya también nuestro contacto a partir de este correo para los que quieran tener más información o recibir otra información que vayamos generando. Así que estamos en contacto. Les agradecemos nuevamente, especialmente a FITI por habernos acompañado hoy, por haber y por la iniciativa que sirve de marco para aquellos países que aún no siendo miembros o actores comprometidos dentro del marco del estándar FITI, estamos buscando desde diferentes sectores o diferentes actores de la sociedad transparentar la actividad y generar información al respecto. Muchas gracias a todos, gracias por dedicarnos esta mañana y nos vemos pronto, esperamos. Gracias, hasta luego. Chao, buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.